Hola chicos, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a trabajar la técnica de estilógrafos. Como se darán cuenta, sobre la mesa tengo 4 estilógrafos de distintas medidas, las cuales van desde una línea muy fina hasta una línea más gruesa. Es importante que sepan manejar la calidad de línea que nos presenta cada estilógrafo para trabajar detalles, plastas o degradados. Las 3 maneras principales de trabajar con los estilógrafos son el punto, la línea y el relleno. Cada método va a tener un propósito y un distinto proceso de aplicación. Vamos a comenzar con el punto. En este caso, como su nombre lo dice, tenemos que trabajar a partir de pequeños puntos, cuidando mucho la forma en la que se aplica. Si buscamos una capa pareja, debemos aplicar los puntos sin una dirección específica. Por el contrario, si buscamos una textura más definida, podemos trabajar de manera más ordenada y progresiva, con la intención de remarcar la dirección en la que trabajamos. Al momento de que nosotros trabajamos una textura en una dirección específica, se nota mucho la forma en la que nosotros vamos trabajando. Para que nosotros podamos aumentar el tono de estas capas, tenemos que ir buscando los pequeños huecos que nosotros dejamos en nuestra primera aplicación. Si nosotros nos apresuráramos y quisiéramos puntear todo sin control, lo que haríamos sería que generaríamos manchas que a la larga ya no parecerían puntos, sino que más bien se convertirían en líneas por lo forzado que estamos trabajando. A pesar de que el tono se va elevando, la textura ya no parece tanto como de puntos, sino más bien como de un garabato. Lo correcto sería seguir con calma y trabajar los espacios que quedan en huecos de mis primeras aplicaciones. Para la parte de la aplicación en textura, lo que tendríamos que hacer sería juntar cada vez más nuestros puntos. Para que nosotros podamos generar un degradado, la idea es que entre más espacios haya entre mis puntos, la aplicación va a ser de un tono más claro. Y entre menos espacio dejemos, la aplicación va a ser más oscura. Esto podemos aplicarlo también si nosotros empezamos a meter un poco más de movimiento entre nuestras líneas. Es decir, podemos ligeramente cruzarlas para generar una textura un poco más densa. Para que nosotros podamos llegar a un tono negro es necesario que ocupemos bastantes puntos. Sin embargo, traten de no apresurarse para que nuestra aplicación sea lo más limpia posible. Si nosotros, por el contrario, queremos generar una capa un poco más clara, a pesar de que nuestros puntos sean más abundantes y nuestros espacios sean más reducidos, la capa va a terminar viéndose un poco más clara porque el punto es más fino, por lo cual no contrasta tanto con el fondo del papel. Como pueden observar, desde la primera aplicación ya estoy generando un grado de tonos. Si nosotros quisiéramos seguir incrementando el tono, ahora puedo cambiar a mi estilógrafo más grueso y repetir el proceso. Como pueden ver, realmente subir el tono es bastante sencillo ya que cambiamos de punto. Eso quiere decir que podemos obtener tonos bastante altos si nos dedicamos a trabajar con el punto más grueso. Por el contrario, si nosotros quisiéramos trabajar el punto más delgado, observaríamos un tono bastante claro. Como podrán observar, el tono que obtuvimos a partir del punto más delgado es bastante claro, a diferencia del que obtuvimos al utilizar el punto más grueso. También, como podrán ver, tenemos una densidad de puntos mucho más baja, quiere decir que estamos aprovechando el espacio blanco del papel para que nos dé un tono todavía más bajo. Una vez que trabajamos el punto, vamos a dar paso a la línea. Para comenzar, el primer método sería aplicar líneas en una misma dirección. Entre más espacio vaya dejando, mi aplicación va a ser mucho más clara.
Por cierto, aquí estoy trabajando con un punto mediano. El segundo método es un poco más sutil. Se trata de trabajar líneas intermedias en cada uno de mis espacios. Eso quiere decir que para cada línea gruesa, yo voy a hacer una un poco más delgada. Lo que estamos observando aquí es una diferencia de tonos, donde la parte superior es un poco más clara que la parte inferior. El tercer método vendría siendo trabajar la misma cantidad de líneas que yo hice al principio, con un espacio similar entre cada una de ellas. Sin embargo, para dar un poco más de profundidad a cada una de estas líneas, lo que voy a hacer es que voy a retocar la parte inicial. Existe una pequeña variación en este último método. Al principio, nosotros nos dedicamos solamente a engrosar de manera paralela cada una de las líneas, pero se diferencia en que nuestra segunda aplicación es un poco más libre y un poco más dinámica. Esto nos sirve bastante para generar alguna textura poco regular o irregular. La segunda forma en la que nosotros podemos incrementar nuestros tonos a través de capas tiene mucho que ver con la dirección que manejamos al momento de aplicar nuestra segunda capa. En este caso, si yo aplico una capa de manera vertical, puedo incrementar el tono si la cruzo de manera horizontal. También puedo hacer uso de líneas diagonales para incrementar todavía más el tono. Como ya mencionamos anteriormente, los espacios blancos que van dejando entre cada una de sus líneas son bastante importantes. Esto quiere decir que si nosotros desde el principio manejamos una buena separación entre nuestras líneas, vamos a obtener un tono bastante parejo. A continuación, vamos a trabajar una especie de línea cortada para también trabajar un poquito más lo que son los tonos más dinámicos. Y al final, como podrán observar, también estoy terminando con lo que es un punto, para recalcar todavía más el tono claro de esta aplicación. Si yo quisiera aumentar el tono de estas líneas, puedo volver a estos dos métodos de acá, donde lo que voy a hacer es engrosar ligeramente el inicio de cada línea para marcar un poco más los tonos intensos. Bien chicos, como se podrán dar cuenta, en esta segunda aplicación lo que hice fue generar un poco de movimiento cada vez que yo iba aplicando mis líneas. Esto le da a nuestra ilustración un efecto de tridimensionalidad y no solamente requerimos de líneas rectas. Quiero que observen que a pesar de que yo estoy generando movimiento, no siempre voy a utilizar el mismo tipo de línea para todo. De repente voy a utilizar a lo mejor alguna línea discontinua, alguna línea con más movimiento, por ejemplo, iniciando desde una tonalidad un poco más intensa hasta una más clara. Y también puedo mezclar los distintos tipos de líneas. Como podremos ver en estos dos ejemplos, estoy utilizando líneas rectas, pero también líneas con movimiento. Al mismo tiempo me permito también utilizar un poco de punto para tratar de entrecortar un poco más mis líneas y generar más dinamismo. Ahora bien, para trabajar la cuestión de relleno, no solamente se trata de tomar el estilógrafo y generar plastas negras. En este caso yo tengo una primera capa de aplicación con el método de línea. Como se podrán dar cuenta, de repente se alcanzan a ver más espacios en una zona que en otra. Sin embargo, con una segunda aplicación cruzada, lo que voy a hacer es reducirlos a casi nada. Como pueden observar, los espacios que voy dejando entre mis líneas son cada vez más pequeños, lo que hace que en lugar de que se vea una sucesión de líneas, parece que es una plasta con algunos detalles blancos. Es muy importante saber que esto no es exclusivo del estilógrafo grueso, puede generarse también con un estilógrafo delgado siempre y cuando mantengamos una separación entre nuestras líneas muy corta. Ahora bien, para trabajar la cuestión de nuestra primera hoja de ejercicios, tenemos que observar cómo se está trabajando la línea. En primera instancia, tenemos una sucesión de líneas horizontales, las cuales para aumentar el tono tenemos que trabajar en sentido vertical, es decir, cruzando nuestra línea. Si después queremos aumentar todavía más el tono, lo que tenemos que hacer es empezar a utilizar las líneas diagonales. Comenzamos con una dirección y después la intercalamos para llegar al tono más intenso. A continuación, trabajaremos degradados. El primer ejemplo está hecho con puro punto, es decir que ustedes tienen que lograr hacer que se vea desde un tono oscuro hasta un tono claro a través de los espacios que van dejando entre sus puntos. Como podremos observar, la zona de esta esquina está completamente negra, a comparación del fondo de acá, donde tenemos los puntos cada vez más separados y si se dan cuenta también son muy finos. El siguiente degradado está hecho a partir de líneas y puntos. Como podemos observar, se están empleando distintos métodos.
utilizamos líneas rectas entrecortadas, líneas curvas y también utilizamos puntos para reforzar ligeramente nuestro degradado. En los últimos dos ejemplos se utiliza solamente la línea recta. En este caso, el tercer ejemplo es una separación de líneas para generar algo de movimiento sin intervenir en nuestra línea. Eso quiere decir, ustedes van a hacer solamente líneas rectas entrecortadas y lo que va a dar la sensación de movimiento es el espacio que dejen entre ellas. En el último ejemplo podemos ver que nuestra línea hace una transición desde un tono muy oscuro hasta un tono muy claro. Esto quiere decir que a lo mejor van a tener que realizar 2 o 3 líneas en el mismo lugar para que el principio se vea gruesa y después termine siendo bastante fina. En la tercera hilera podemos observar dos degradados con movimiento. El primero ya lo observamos anteriormente y es una mezcla de todos los métodos que vimos anteriormente. Se trata de generar líneas con movimiento, líneas rectas y también entrecruzarlas o irlas haciendo cada vez más delgadas para que se vea ese degradado. En el siguiente ejemplo tenemos un relleno bastante peculiar, en el cual no solamente estamos abordando lo que es una línea o un relleno, sino que también involucramos el movimiento para generar una especie de textura rasgada. Los siguientes cuadros son ejemplos de texturas, en los cuales, por ejemplo en el primero, tenemos un relleno contrastado con una especie de textura. El último ejemplo, la parte inferior está trabajada solamente con punto y la parte superior se trabaja con líneas entrecortadas. En los siguientes recuadros observamos la técnica aplicada a lo que son imágenes. En el primer caso tenemos un ojo, en el cual, como podrán observar, se utilizan todos los métodos que trabajamos anteriormente. Se puede ver bastante bien la diferencia entre las líneas más gruesas, como las pestañas, o las líneas más delgadas que se encuentran dentro del iris. Al mismo tiempo, se está utilizando el punto como método para difuminar o degradar los tonos. En el segundo ejercicio se hace uso exclusivamente de la línea, en la cual, como ya sabemos, entre más espacios dejemos, la línea va a ser un poco más delgada y también generaremos tonos más claros. Por el contrario, si saturamos un poco más de líneas, obtendremos tonos más oscuros. El siguiente es un ejemplo de una mezcla entre relleno, línea y punto, en el cual, como podemos ver, los tonos oscuros se forman a partir de plastas. Sin embargo, para generar esos pequeños degradados, se utilizan líneas delgadas y puntos para que se genere una transición más suave. El último ejemplo hace uso de la línea con movimiento. Como podemos darnos cuenta, tenemos tanto líneas rectas, pero también las intersectamos con líneas en movimiento para generar un poco más de textura. Esto también nos ayuda a separar un poco nuestros elementos. Como se podrá dar cuenta, en la parte superior se utilizan líneas más largas y muy juntas. En la parte de en medio tenemos líneas cortas y con bastante movimiento. Y en la parte del fondo tenemos líneas muy saturadas. Y también hacemos uso de plastas para generar los tonos más oscuros.